Y miren lo que dice el Espíritu Santo. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Ahora, hermanos, aquí está hablando del nuevo pacto. Si ustedes se fijan en los versículos anteriores, comenzando con el versículo 8 en adelante, dice: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha de una sola vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de aquí en adelante espera hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y esto atestigua el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Hermanos, aquí está hablando del nuevo pacto y dice: porque donde hay remisión de los pecados y transgresiones, versículo 18, ya no hace falta más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El Señor va a hacer esa obra de santificarnos. ¿Y cómo? El Espíritu Santo escribe ¿qué cosa en nuestros corazones? La ley. Ahora, ¿qué cosa es la ley? Muy bien, hermano, esa era la cita que yo estaba buscando. La ley de Dios es el trasunto del carácter de Dios. La palabra trasunto quiere decir una copia fotostática. Lo que Dios es, eso es lo que es su ley. Y lo que es la ley de Dios, eso es lo que Dios es. Fíjense, Dios es bueno. Amén. Su ley es buena. Dios es justo. Su ley es justa. Dios es santo. Su ley es santa. Dios es eterno. Su ley es eterna. Lo que Dios es, eso es su ley. Dios es amor. Su ley es amor. El carácter de Dios se manifiesta en su ley. Y una persona que guarda la ley tiene el carácter de Dios. Si todos nosotros guardáramos perfectamente la ley, seríamos como Cristo, que guardó perfectamente la ley. Entonces, la ley de Dios es una copia de lo que Dios es su carácter manifestado, porque nos enseña a amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y si nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, tenemos el carácter de Cristo.
Eso es la ley. Ahora, el Espíritu Santo graba esa ley, escribe esa ley, sella esa ley. Y el sello del Dios vivo es el carácter de Dios en nosotros. Escuchen, Eventos de los Últimos Días, en el capítulo El sello de Dios dice así: el sello del Dios viviente, página 225. El sello del Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. Los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Tenemos que ser como Él. Tenemos que tener su carácter. Pero el sello de Dios está en su ley. Lo que Él sella es su ley en nosotros. Y si nosotros guardamos perfectamente su ley, tenemos su carácter y tendremos el sello de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿cuál es el secreto para tener el sello de Dios? ¿Cuál es el secreto para tener el carácter de Cristo? Hermanos, nosotros no podemos por nosotros mismos guardar esa ley, porque somos carnales y la ley es espiritual. Dios es espiritual, su ley es espiritual, pero nosotros somos ¿qué? Carnales. Entonces, en primer lugar, para poder guardar esa ley, primero tengo que ser espiritual. ¿Y cómo llego a ser espiritual? Si soy nacido de la carne. Cristo dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Necesitas nacer de nuevo. Para poder guardar esa ley, yo tengo que nacer de nuevo. No puedo guardarla si soy carnal. Dice Romanos capítulo 8, en el versículo 5. Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O soy de Cristo o no soy de Cristo. ¿Y cómo sé si yo soy de Cristo? Tengo el Espíritu de Cristo morando en mí. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Y al Hijo se le recibe recibiendo el Espíritu Santo, porque ese es el que Él dejó en su lugar en esta tierra. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendría el Consolador. Cristo no podía morar físicamente en el corazón de cada ser humano, porque Él tiene un cuerpo físico. ¿Cómo yo agarro el cuerpo de este hermano y lo coloco dentro de mi cuerpo? Imposible. Eso es una imposibilidad, porque él tiene un cuerpo físico y no lo puedo colocar dentro, pero el Espíritu puede morar en un cuerpo físico. A ver si me explico, hermanos. Cuando nosotros hablamos de un endemoniado, ¿qué cosa es un demonio? Es un espíritu malo, es un espíritu inmundo, es un ángel caído. Pero los ángeles son espíritus. ¿Puede un espíritu inmundo morar dentro de un cuerpo físico? Eso es lo que significa estar endemoniado, que tiene un demonio viviendo dentro de su cuerpo, haciendo su morada en él. Pero Jesús dijo: no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros y haré mi morada en vosotros a través de mi espíritu. Así como un espíritu maligno puede tomar posesión de un cuerpo y morar en él, así
el Espíritu de Cristo puede entrar en nosotros y vivir en nosotros. Y aunque tú no lo puedas entender, sí puedes entender lo que es un endemoniado, que tiene un espíritu malo, inmundo, viviendo dentro de su cuerpo. Pero nosotros no entendemos la realidad de lo que es cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios viviendo dentro de nosotros. Y el apóstol Pablo, lo acabamos de leer, dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cómo es que Jesús vive dentro de mí? No es el Jesús físico de carne y hueso que está en el cielo, en el santuario celestial, el que mora dentro de mi cuerpo, porque Él tiene un cuerpo físico. Tiene en sus manos todavía las marcas, en sus pies, en su costado, tiene las marcas de su sacrificio por nosotros. Ese cuerpo físico no puede morar en mi cuerpo físico. Por eso Jesús dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo no vendría. Pero cuando yo me vaya, os lo enviaré. Y entonces Él dice: y cuando venga el Espíritu Santo, el cual yo os enviaré del Padre, dice, Él morará en vosotros. San Juan 14, versículo 16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Pero esas son las mismas palabras que Él dijo cuando se iba. Mateo 28, versículo 20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, para siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Pero Él dice ahora: os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Hermanos, esto se entiende espiritualmente. El hombre carnal dice: nonsense. ¿Qué es lo que está hablando el pastor? De que un espíritu va a venir a vivir dentro de un cuerpo físico. Si yo no lo puedo ver a ese espíritu, ¿cómo yo voy a decir que hay alguien morando dentro de mí? Pues déjame decirte, si tú nunca has visto un endemoniado, entonces no entiendes lo que yo estoy diciendo. Pero si tú has visto un endemoniado y escuchas al demonio hablar por las cuerdas vocales de un cuerpo humano, tú sabes lo que yo estoy diciendo. Hay otro ser que no es la persona, que está dentro de él, y Jesús le dijo: ¿cómo te llamas? Y respondió desde adentro el demonio, y no era uno, legión. Y Cristo dijo: sal de él. Y dice que le rogaron: no nos eches al abismo, échanos al hato de cerdos. Y salieron del hombre y se metieron en el cuerpo de los cerdos. Los espíritus pueden morar en un cuerpo físico, ya sea de un hombre o ya sea de un animal. ¿Cómo creen ustedes que la serpiente engañó a Adán y a Eva? ¿Ustedes creen que era la serpiente? Era el demonio que tomó el cuerpo de la serpiente y estaba dentro del cuerpo de la serpiente y hablaba a través de ella. El primer médium espiritista fue la serpiente. Sí. Y un médium espiritista es una persona que tiene un espíritu del demonio, un espíritu de un ángel caído dentro de su cuerpo, y ese espíritu maligno habla a través de él. Ahora, el Espíritu Santo no es un espíritu malo, es el Espíritu eterno de Dios. Y Jesús dijo: no los voy a dejar huérfanos, les voy a dar el Espíritu Santo, versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros.